En las ruinas de una Europa devastada, emergió un nombre que heló la sangre de periodistas, sobrevivientes y jueces por igual: Ilse Koch. Se la llamó la bruja de Buchenwald, la bestia de Buchenwald. Pero, ¿quién fue realmente? ¿Qué pruebas existían de su crueldad? Este episodio no pretende glorificar la violencia, ni saciar la curiosidad morbosa, sino detenerse en las grietas del testimonio y la memoria. Porque para recordar con justicia, debemos discernir entre mito y realidad. Margarete Ilse Köhler nació el 22 de septiembre de 1906 en Dresde, Alemania. Hija de una familia modesta, trabajó como secretaria y vivió los años convulsos de la República de Weimar. En 1932 ingresó al partido nazi, convencida de que el orden del Führer traería prosperidad. Allí conoció al oficial de las SS, Karl Otto Koch, comandante del campo de Sachsenhausen. Se casaron y 2 años después, su destino quedaría ligado al horror. En 1937, Karl fue asignado como comandante de Buchenwald y ella lo acompañó a vivir dentro del campo. Desde entonces, los prisioneros comenzaron a hablar de ella con temor, de su mirada altiva, de sus órdenes, de su poder dentro del campo. Buchenwald, cerca de Weimar, fue uno de los campos más brutales del régimen nazi. Cientos de miles de prisioneros, hacinados, torturados, ejecutados. Ilse Koch no tenía un cargo oficial, pero los testimonios la sitúan en el corazón de la violencia cotidiana. Se la veía cabalgar entre los barracones con un bastón de montar, vigilando el trabajo forzado. Varios supervivientes declararon que golpeaba personalmente a prisioneros, que los humillaba, que los obligaba a permanecer inmóviles bajo el sol o la nieve durante horas. Si alguien osaba mirarla, era castigado sin piedad. Pero los relatos más estremecedores se relacionan con los tatuajes. Se decía que Ilse señalaba a prisioneros con tatuajes llamativos y que luego aparecían muertos. Las leyendas hablaron de lámparas, álbumes y guantes confeccionados con piel humana. Sin embargo, y esto es crucial, ningún tribunal logró probar que Ilse Koch ordenara esos asesinatos, ni que aquellos objetos existieran por encargo suyo. Los jueces de Nuremberg calificaron esas historias como exageraciones periodísticas, aunque los testimonios persistieron durante décadas. Yo estuve en Buchenwald. La recuerdo. A veces aparecía a caballo, con su látigo en la mano. Los guardias se cuadraban al verla. Nosotros, los prisioneros, bajábamos la mirada, porque si alguien la miraba directamente, lo arrastraban fuera del grupo. Un día, ordenó que todos los que tuviéramos tatuajes nos formáramos. Nos hizo quedarnos desnudos, bajo el frío. Recuerdo su sonrisa y cómo se detuvo frente a un hombre de mi barracón. Él tenía un tatuaje en el brazo, un ancla azul. Esa misma noche no lo volvimos a ver. A veces pienso que disfrutaba de nuestro miedo, que el dolor le era tan cotidiano como el aire que respiraba. Y aún me pregunto, ¿cómo alguien tan humano podía disfrutar tanto del sufrimiento? Lo que sí está comprobado es que Ilse supervisó y promovió trabajos forzados dentro del campo. En 1940 ordenó la construcción de un gimnasio ecuestre cubierto, un lujo innecesario en medio del hambre y el sufrimiento. Decenas de prisioneros murieron durante su construcción.
y según varios testimonios, ella observaba la obra desde su caballo, disfrutando de cada orden, de cada grito, de cada caída. Con el final de la guerra, Ilse fue arrestada el 30 de junio de 1945 en Ludwigsburg, tras ser reconocida por antiguos prisioneros. En 1947 enfrentó juicio ante un tribunal militar estadounidense, junto a otros 30 acusados del campo de Buchenwald. El 14 de agosto de 1947 fue condenada a cadena perpetua, pero su historia no terminó ahí. Estaba embarazada de su cuarto hijo y meses después su sentencia fue reducida a solo 4 años. El gobernador militar Lucius Clay argumentó que no existían pruebas suficientes de los crímenes más atroces. La decisión desató indignación pública en Alemania y en Estados Unidos. Cuando fue liberada en 1949, fue inmediatamente arrestada otra vez, ahora por tribunales alemanes. El 15 de enero de 1951, fue condenada nuevamente a cadena perpetua por incitación al asesinato y crueldad hacia prisioneros. Durante el juicio, más de 250 testigos relataron escenas de violencia y tortura. Pero una vez más, el cargo sobre los objetos de piel humana fue descartado por falta de evidencia. En prisión, Ilse se volvió una sombra. Los informes médicos describen a una mujer paranoica que temía ser asesinada por los sobrevivientes del campo. El 1 de septiembre de 1967, con 60 años, Ilse Koch fue encontrada muerta en su celda de Aichach, Baviera. Se había ahorcado con sábanas atadas a una lámpara. Dejó una nota para su hijo, Uwe. No hay otra manera. La muerte para mí es liberación. Ilse Koch sigue siendo uno de los nombres más oscuros del Tercer Reich. Una mujer sin rango militar, convertida en símbolo del mal absoluto. Su caso divide a los historiadores. ¿Fue realmente la monstruosa sádica que se decía, o una figura usada por la propaganda aliada para representar el horror nazi? La filósofa Hannah Arendt habló de la banalidad del mal, de cómo el monstruo puede tener rostro humano y la maldad puede esconderse en la obediencia cotidiana. Recordar no es recrear el terror, es resistirlo, para que ese espejo del horror no solo nos muestre a Ilse Koch, sino el reflejo de lo que la humanidad es capaz de permitir cuando deja de sentir. Porque el verdadero crimen no es solo matar, es silenciar, es banalizar, es olvidar. Esto fue Ecos del Crimen. Si quieres que investiguemos un caso en especial, háznoslo saber en los comentarios. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video para que más personas conozcan estas historias. Yo soy tu narrador. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.